En el video de hoy hablaremos sobre la conversión de unidades en física. ¿En qué consiste este tema? Bueno, partamos de la definición. La definición nos dice que consiste en convertir cierto valor numérico con su respectiva unidad de medida en otro valor numérico con otra unidad de medida de la misma naturaleza. Veamos esto de la siguiente manera para poder entenderlo mejor. Antes de hablar sobre las magnitudes físicas, nosotros debemos elegir el sistema de unidades en el cual queremos trabajar. Existen varios sistemas de unidades. Por ejemplo, está el sistema internacional, está el sistema sexagesimal, está el sistema británico, entre otros sistemas de unidades. Pero el que nosotros vamos a utilizar va a ser el sistema internacional, y esto es porque es el que más se usa. Entonces, si nosotros elegimos el sistema internacional de unidades, de aquí se despliegan las siguientes magnitudes físicas que te muestro acá en esta tabla. Puedes observar en la primera columna que está la magnitud de longitud, la magnitud de masa, de tiempo, de temperatura, de corriente, de intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Estas son las magnitudes físicas correspondientes al sistema internacional de unidades. Ahora, cuando hablamos de unidad de medida, nos estamos refiriendo a las dos últimas columnas. En estas dos últimas columnas nosotros podemos ver el nombre y el símbolo de la unidad de medida correspondiente. Por ejemplo, tenemos el metro representado por el símbolo M, el kilogramo representado por el símbolo kg, el segundo representado por la letra S y así sucesivamente. Y por último, cuando hablamos de la misma naturaleza, lo que te quiere decir esto es que no puedes hacer una conversión, por ejemplo, de longitud, de una magnitud de longitud a una magnitud de tiempo, o de una magnitud de masa a una magnitud de corriente. Eso está mal. Las conversiones de unidades se hacen dentro de la misma magnitud física de medida. Por ejemplo, si tú eliges la magnitud de longitud, vas a encontrar una tabla en la cual tú puedes observar que hay varias unidades de medida. Por ejemplo, tenemos el metro, como ya habíamos mencionado, tenemos la unidad del centímetro, representado por cm, y tenemos la unidad del kilómetro, representado por km. Es decir, solamente vas a poder hacer conversiones entre estas unidades de medidas, porque son de la misma naturaleza, son de la misma magnitud física. Si elegimos, por ejemplo, el tiempo, para el tiempo también vamos a encontrar su respectiva tabla con sus respectivas unidades de medidas. Ahora, ¿cómo vamos a realizar estas conversiones? Las vamos a realizar de acuerdo al método factor de conversión o factor unidad. ¿Qué dice la definición de este método? Dice lo siguiente. Si yo tengo una magnitud física que quiero convertir, entonces la voy a multiplicar por una fracción, en donde el numerador y el denominador van a ser cantidades equivalentes con unidades diferentes, pero cada fracción corresponde a la unidad. Veamos esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo tengo la siguiente equivalencia. Tengo que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Esto es algo que todos sabemos. Igual lo puedes sacar de la tabla de la magnitud longitud. ¿Qué voy a hacer con esta equivalencia? Voy a construir una fracción. Para construir esa fracción voy a multiplicar el lado derecho por 1. ¿Cierto? Y no pasa nada porque el producto de todo número multiplicado por 1 es el mismo. Ahora, el 1000, este que se encuentra acá del lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo. Pero como está multiplicando, va a pasar a dividir. Y así voy a formar mi fracción. Entonces, al pasarlo a dividir, voy a escribir el resultado de este lado. Me va a quedar que 1 kilómetro sobre 1000 metros es igual a 1. Ahora podemos entender mejor la definición, porque nos dice que la magnitud que yo quiero convertir, digamos que en este caso va a ser una magnitud de longitud, la voy a tener que multiplicar por una fracción de este estilo, en donde el numerador y el denominador son cantidades equivalentes, porque vienen de una equivalencia, con unidades diferentes. Podemos observar que arriba tenemos kilómetros y abajo tenemos metros, y que cada fracción corresponde a la unidad. Nosotros podemos observar
que esta fracción es igual a 1. Entonces aquí hemos construido un primer factor de conversión. Pero de esta misma equivalencia sale otro factor de conversión. Si multiplicamos por 1 en el lado izquierdo, esta vez, multiplicamos por 1 por acá, entonces va a ser 1 kilómetro el que tiene que pasar del lado izquierdo al lado derecho a dividir. Entonces nos quedaría que 1000 metros sobre 1 kilómetro también es igual a 1. Entonces, de la equivalencia kilómetros y metros, hemos sacado dos factores de conversión para la magnitud de longitud. Obviamente que si tú eliges otra magnitud física, como tiempo o masa, ellas van a tener también sus propias fracciones, sus propios factores de conversión.